Una revelación inesperada sacudió la vida del millonario. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. Hoy les traemos un relato que tocará las fibras más profundas de su ser, titulado Una revelación inesperada sacudió la vida del millonario. Les prometemos una montaña rusa de emociones que los mantendrá pegados a la pantalla. Les pedimos con todo el corazón que se suscriban y le den like a este video para apoyar nuestro trabajo y permitirnos seguir creando contenido que les llegue al alma. ¿Has reflexionado alguna vez sobre esos momentos en que el destino parece acorralarte, empujándote sin piedad hacia un precipicio donde debes tomar la elección más desgarradora de tu vida? Intenta visualizar por un instante lo que significa tener que decidir entre aferrarte a aquello que constituye el centro de tu universo o soltarlo para asegurar su propia supervivencia. La historia que estamos a punto de desvelar nos sumerge en como un gemido apagado, filtrándose a través de una puerta cerrada, puede alterar de manera irrevocable el curso de múltiples existencias. Antes de zambullirnos de lleno en esta crónica de sacrificio y esperanza, si disfrutas de este tipo de narrativas que exploran la complejidad del corazón humano, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, Historias que el alma recuerda. Publicamos nuevos videos cada día, pensados especialmente para ti. Demuéstranos tu apoyo con un me gusta si estas historias conmovedoras resuenan contigo, y no dudes en dejarnos un comentario para contarnos desde qué rincón del mundo y a qué hora del día nos acompañas. Tu presencia y tu interacción son el motor que nos impulsa. ¿Qué decisión tomarías si te enteraras de que la mujer que mantiene tu hogar en orden está a un paso de entregar a su propio hijo en adopción, movida únicamente por la desesperación de no tener los recursos para criarlo? Alejandro, un magnate de los negocios de 39 años, cuya alma llevaba las cicatrices de un matrimonio desastroso que lo había dejado emocionalmente en la ruina, jamás se hubiera imaginado que un sollozo casi inaudible, perdido en el murmullo de una tarde lluviosa, estaba destinado a transformar su mundo por completo. Sofía, su empleada doméstica de 31 años, aferraba con manos temblorosas la pequeña fotografía de Mateo, su hijo de apenas 4 meses. Las lágrimas descendían, calientes y silenciosas, por sus mejillas mientras verbalizaba lo inconcebible. Lo que este hombre atormentado por su pasado resolvió hacer al escuchar esas palabras, te conmoverá de una forma que difícilmente podrás olvidar. Alejandro giró el pomo de latón de la puerta de su despacho, cerrándola con un chasquido suave que resonó en el silencio de la mansión. Se dirigió con pasos medidos hacia la cocina, esperando encontrar la jarra de café que Sofía, con una puntualidad casi ceremonial, dejaba lista para él cada tarde a las 3 en punto. Sin embargo, ese día la cafetera permanecía inerte y fría, y la cocina estaba envuelta en una quietud extraña, casi opresiva. Un pliegue de extrañeza se dibujó en su frente. Durante los 8 meses que ella había formado parte de su personal doméstico, Sofía jamás había omitido el más mínimo detalle de su meticulosa rutina. Su mirada se desvió por el largo corredor, y notó que la puerta del cuarto de servicio se encontraba entreabierta, una anomalía en la perfecta organización de la casa. Se aproximó con cautela, sus zapatos de suela de cuero apenas produciendo un susurro sobre el mármol pulido. Fue entonces cuando lo oyó. Un sollozo contenido, frágil y desgarrador, que le provocó un escalofrío involuntario. Sofía siempre se había presentado como una mujer de espíritu luminoso, una de esas raras personas capaces de llenar cualquier espacio con la calidez de su sonrisa y la gentileza de sus palabras. Pero en las últimas 2 semanas, Alejandro había detectado una sombra en ella. Un velo de agotamiento cubría sus ojos, sus silencios se habían vuelto más largos y densos, y una melancolía profunda se escondía tras el esfuerzo de una sonrisa que ya no alcanzaba a iluminar su mirada. Él mantenía una estricta política de no involucrarse en la vida privada de sus empleados, una barrera que había erigido para protegerse. No obstante, una voz en su interior, una intuición poderosa, le advertía que esta situación era distinta. Algo estaba fundamentalmente roto en el mundo de Sofía, y él estaba a punto de descubrir una verdad que lo sacudiría hasta los cimientos. La primera vez que Alejandro se cruzó con Sofía fue durante una entrevista de trabajo que estuvo a un suspiro de cancelar. Se encontraba en las etapas más crudas de su divorcio de Isabella, una mujer que, durante 5 largos y amargos años, lo había utilizado como un escalón para ascender en la pirámide social. Ella había representado un teatro de amor incondicional mientras, en la sombra, desangraba sus finanzas y hacía añicos su confianza. El día que Isabella lo abandonó por un empresario de mayor renombre, Alejandro se hizo una promesa solemne: nunca más depositaría su fe en otra persona. Decidió contratar a Sofía por una razón simple pero poderosa.
Ella no le hacía preguntas que hurgaran en su herida, no lo observaba con esa mezcla de lástima y curiosidad que tanto detestaba en los demás, y ejecutaba sus labores con una discreción y eficiencia que él necesitaba como el aire para respirar en ese momento de su vida. Su rutina era inmutable. Llegaba cada mañana a las 7 en punto, el aroma del café recién hecho precedía su presencia. Preparaba el desayuno, luego se dedicaba a limpiar la vasta residencia de 6 habitaciones ubicada en las afueras de la capital, y se retiraba puntualmente a las 5 de la tarde. El conocimiento que Alejandro tenía de su vida era superficial. Sabía que era madre soltera, que provenía de un barrio modesto en la zona norte de la ciudad y que su necesidad de ese empleo era apremiante. Pero sus indagaciones nunca fueron más allá de lo estrictamente profesional. El dolor de su propio fracaso sentimental lo había transformado en un hombre cínico y distante, encerrado en una fortaleza de indiferencia. Ahora, detenido frente a aquella puerta entreabierta, escuchando el llanto desolado de Sofía, sintió como ese muro de hielo que había construido con esmero alrededor de su corazón comenzaba a mostrar las primeras fisuras. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se cuestionó si debía continuar siendo un espectador silencioso dentro de su propia casa. A lo largo de esos 8 meses, Alejandro había llegado a memorizar la sinfonía doméstica de Sofía. El delicado tintineo de la vajilla al preparar el desayuno, el suave tarareo de alguna balada nostálgica mientras pulía los inmensos ventanales, el zumbido constante de la aspiradora recorriendo con metódica dedicación cada centímetro de la mansión. Esos sonidos se habían tejido en el tapiz de su solitaria existencia, una banda sonora predecible pero reconfortante. Sin embargo, en los últimos 15 días, la melodía había cambiado, tornándose disonante. Sofía llegaba con los párpados hinchados, una clara evidencia de noches enteras entregadas al llanto. Sus gestos se habían vuelto lentos, casi pesados, como si una carga invisible y aplastante se hubiera posado sobre sus hombros. Alejandro la observaba desde la lejanía de su despacho, sin encontrar las palabras adecuadas, sin saber cómo cruzar el abismo que los separaba. Una mañana, el estruendo de porcelana rota lo sacó de su concentración. Una fina taza se había hecho añicos contra el suelo de granito de la cocina. Cuando acudió a ver qué ocurría, la encontró de espaldas, temblando visiblemente, con el rostro oculto entre sus manos, susurrando disculpas entre sollozos ahogados. «Perdóneme, señor Alejandro, no sé qué me sucede últimamente», había balbuceado, su voz fracturada por la angustia. Él, fiel a su coraza, simplemente asintió con un gesto. Le dijo que no se preocupara y delegó la limpieza del desastre a otro miembro del personal. Pero la imagen de Sofía, completamente desmoronada por una causa que él no alcanzaba a comprender, se quedó grabada en su memoria, una instantánea borrosa que sentía la necesidad imperiosa de enfocar. Y en ese preciso instante, de pie frente al cuarto de servicio, Alejandro comprendió que el momento de desvelar el misterio había llegado. Tenía que saber que estaba consumiendo por dentro a la única persona que había logrado inyectar un atisbo de calidez en su gélida y vacía vida. Alejandro golpeó con los nudillos, un sonido suave y vacilante, en la madera de la puerta. La empujó lentamente. La escena que lo recibió fue desoladora. Sofía estaba sentada al borde de una cama estrecha, con la cabeza gacha y los hombros convulsionándose por un llanto silencioso pero profundo. Entre sus manos aferraba una pequeña fotografía. Cuando alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro, en la penumbra de la entrada, su expresión fue una mezcla de pánico y una vergüenza abrumadora. «Señor Alejandro», susurró, su voz apenas un hilo, mientras se frotaba las mejillas con el dorso de la mano en un intento fútil por borrar las huellas de su dolor. «Discúlpeme, no debería estar así en horas de trabajo». Él avanzó dentro de la habitación, cerrando la puerta tras de sí, creando una burbuja de intimidad en el pequeño espacio. Se sentó en la única silla disponible, un mueble de madera simple. «Sofía, ¿qué te está pasando? Llevas semanas sin ser tú misma», dijo él, y el tono de su voz, cargado de una suavidad que le era extraña incluso a él mismo, la sorprendió. Ella bajó la mirada de nuevo, apretando la fotografía contra su pecho como si fuera un ancla en medio de una tormenta. El silencio se instaló entre ellos, denso y cargado de tensión, como una cuerda a punto de romperse. Alejandro observó sus manos, que no dejaban de temblar, notó su respiración entrecortada, y vio que cada fibra de su ser gritaba una desesperación muda. «Por favor, puedes confiar en mí. Solo dime qué es lo que ocurre», insistió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Y en ese momento, como si sus palabras hubieran roto un dique, Sofía levantó la fotografía y se la mostró. Sus ojos eran 2 pozos inundados de lágrimas. Era la imagen de un bebé,
Un niño de no más de 4 meses, con unos ojos grandes y oscuros que miraban al mundo con una inocencia sobrecogedora. Alejandro sintió una punzada aguda en el pecho, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Se llama Mateo, murmuró Sofía, su voz tan rota que las palabras apenas eran audibles. Tiene 4 meses, y es la única cosa buena que me ha pasado en la vida, señor Alejandro. Pero ya no sé qué hacer. Alejandro tomó la fotografía con delicadeza. El pequeño Mateo tenía una expresión serena, sus mejillas regordetas y sonrosadas hablaban de un bebé sano, y una diminuta sonrisa se dibujaba en sus labios, pareciendo irradiar luz desde el papel fotográfico. ¿Y dónde se encuentra ahora?, preguntó Alejandro con sumo cuidado, temiendo que cualquier presión adicional la hiciera derrumbarse por completo. Sofía cerró los párpados con fuerza, y una nueva oleada de lágrimas se abrió paso. Está en casa de mi madre. Ella se llama Elena. Tiene 68 años y su corazón está muy débil, pero no tengo a nadie más en el mundo que pueda cuidarlo mientras yo vengo a trabajar. Hizo una pausa larga, tomando una bocanada de aire, como si necesitara reunir todas sus fuerzas para pronunciar lo que venía a continuación. El padre de Mateo me abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Se esfumó, se convirtió en un fantasma, como si nunca hubiera formado parte de mi vida. Y yo me convencí a mí misma de que podría salir adelante sola, que con este empleo y todo el amor que siento por mi hijo sería suficiente. Pero me equivoqué. No lo es. Su voz se quebró por completo en la última frase, y Alejandro sintió un nudo áspero formándose en su garganta, una emoción que no esperaba. Sofía estaba al borde de un precipicio, y la confesión que siguió fue más devastadora de lo que jamás hubiera podido anticipar. He estado pensando en darlo en adopción, dijo Sofía, y esas palabras cayeron en el silencio de la habitación con el peso de lápidas de granito. Alejandro sintió que el aire se enrarecía, que se volvía denso y casi imposible de respirar. ¿Qué has dicho?, preguntó, su voz teñida de incredulidad, necesitando que lo repitiera para asegurarse de que no había sido una alucinación. Sofía asintió lentamente, sus ojos fijos en la imagen de Mateo, que ahora sostenía con ambas manos como si fuera un tesoro invaluable que estaba a punto de perder para siempre. No tengo suficiente dinero, señor Alejandro. Mi madre está tan enferma que hay días en que apenas puede salir de la cama, y yo no puedo permitirme faltar al trabajo. Necesito el sueldo para pagar sus medicinas, el alquiler de su pequeña casa. Las lágrimas continuaban su descenso silencioso por sus mejillas mientras hablaba. Hace 3 semanas lo tuve que llevar de urgencia al médico porque no le bajaba la fiebre. El coste de esa consulta superó lo que gano en toda una semana. No pude comprar todos los medicamentos que le recetaron. Tuve que pararme frente al mostrador de la farmacia y elegir cuáles eran más importantes, cuáles sí y cuáles no. Su voz temblaba, una mezcla de dolor puro y una rabia impotente contra la injusticia de su propia vida. Y fue en ese momento cuando comprendí que yo no soy suficiente para él. Que por mucho que lo adore con cada célula de mi ser, el amor no paga las facturas del hospital ni le asegura un futuro digno. Alejandro la escuchaba, paralizado, sintiendo como cada palabra de Sofía era una cuchilla afilada que se hundía en su alma. Afuera, la lluvia arreció, sus gotas golpeando con furia los cristales de la ventana. El sonido parecía ser el eco de la tormenta emocional que se desataba en el interior de esa minúscula habitación. Alejandro se quedó sin palabras. Se había enfrentado a juntas directivas hostiles, a negociaciones multimillonarias que pendían de un hilo, a crisis empresariales que habrían aniquilado a hombres menos fuertes. Pero esto era diferente. Era una realidad cruda, visceral, humana, de una manera que lo despojaba de todas sus defensas. ¿Ya has contactado a alguien? ¿Has elegido a una familia?, preguntó, con la garganta apretada. Sofía asintió de nuevo, secándose las lágrimas con la manga de su uniforme. Sí. Hay una pareja que vive en el distrito de Las Lomas. Ambos son profesionistas, tienen una casa preciosa, una vida estable. Me los presentó una trabajadora social de la parroquia de mi barrio. Llevan años deseando tener un bebé, pero no han podido. Hizo una pausa, y su voz se redujo a un susurro apenas perceptible. Parecen buenas personas, señor Alejandro. Pero cada vez que pienso en el momento de entregárselo, siento como si me estuviera arrancando el corazón del pecho con mis propias manos. Alejandro cerró los ojos por un instante, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que esta mujer, que pulía sus muebles con tanto esmero, estuviera viviendo un infierno de tal calibre sin que él se hubiera percatado de nada? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿por qué le afectaba tanto?
porque sentía el dolor de ella como si fuera propio, como si fuera su propio hijo el que estuviera en juego. De repente, una imagen de su pasado lo asaltó con una claridad brutal. Isabella, su exesposa, de pie en el centro de su lujoso apartamento, mirándolo con una frialdad glacial mientras le confesaba que nunca había tenido la intención de tener hijos con él. No voy a arruinar mi figura ni mi carrera por un bebé que no deseo, Alejandro. Me casé contigo por tu estatus y tus conexiones, no por amor. Y ahora que he encontrado a alguien que me ofrece más, me voy. Esas palabras habían sido el golpe de gracia tras 5 años de un matrimonio hueco. Alejandro siempre había anhelado ser padre, construir una familia, llenar su casa con el sonido de las risas infantiles y el desorden de los juguetes. Pero Isabella había tejido una red de engaños desde el principio, fingiendo compartir sus sueños mientras solo perseguía su propio interés. Cuando ella se marchó, Alejandro no solo perdió a su esposa, perdió la esperanza de formar una familia. Se blindó contra el mundo, se refugió en su trabajo en la torre corporativa central, en su mansión silenciosa donde nadie podría volver a herirlo. Y ahora, sentado frente a Sofía, escuchando cómo el mundo le arrebataba a su hijo por una simple cuestión de dinero, algo en lo más profundo de su ser se rebeló contra esa injusticia cósmica. «No vas a entregar a ese bebé», dijo de pronto, con una firmeza en su voz que lo sorprendió incluso a él mismo. Sofía lo miró, sus ojos enormes y enrojecidos por el llanto, sin comprender el cambio repentino. «Señor Alejandro, yo, no entiendo», balbuceó, confundida. Él se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando cómo la lluvia caía con una intensidad implacable sobre el jardín, cuidado hasta el último detalle. «Dime una cosa, Sofía. Si el dinero no fuera un problema, si no tuvieras que angustiarte por las medicinas de tu madre, por el alquiler, por las facturas médicas, ¿te quedarías con Mateo?». Ella no vaciló ni una fracción de segundo. «Con toda mi alma, señor Alejandro. Es mi hijo, es mi todo. Pero la vida no se construye con, si pudiera. La realidad es que no poseo nada, y él se merece mucho más de lo que yo jamás podré ofrecerle». Alejandro se giró, clavando su mirada en la de ella. ¿Y qué pasaría si esa realidad pudiera cambiar, aquí y ahora? Sofía frunció el ceño, completamente perdida, sin entender el rumbo que estaba tomando la conversación. «No sé de qué me está hablando, señor». Alejandro inspiró profundamente, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral, de tomar una decisión que alteraría el curso de su vida de forma irreversible. Pero, extrañamente, no sentía miedo. Por primera vez en años, una chispa de propósito, de vida, se encendió en su interior. «Dame esta noche para organizar mis ideas. Hablaremos mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Pero, por favor, no tomes ninguna decisión hasta entonces. Prométemelo». Sofía lo observó con una expresión que era una mezcla de esperanza frágil y escepticismo, sin poder imaginar que ese hombre distante y herido estaba a punto de convertirse en la respuesta a todas sus plegarias. Esa noche, el sueño le fue esquivo a Alejandro. Deambuló por los pasillos de su enorme y vacía mansión, sintiendo el peso aplastante del silencio que había sido su única compañía durante los últimos 3 años. Cada habitación, decorada con muebles de diseño y obras de arte de valor incalculable, le pareció más fría y carente de significado que nunca. Era una casa espectacular, pero sin alma, un museo sin risas, sin vida. Se sirvió un vaso de whisky y se dejó caer en un sofá de la sala de estar, observando las luces distantes de la ciudad parpadear a través de los ventanales panorámicos. Su mente no dejaba de reproducir la imagen de Sofía, rota en aquel cuarto diminuto. Pensó en el pequeño Mateo, de apenas 4 meses, durmiendo en algún lugar al cuidado de una abuela enferma. Pensó en esa pareja anónima de las lomas, esperando recibir un hijo que no era suyo, y algo dentro de él se quebró para siempre. ¿Por qué el mundo tenía que ser así? ¿Por qué el dinero tenía el poder de dictar quién merecía la felicidad y quién estaba condenado al sufrimiento? Él poseía recursos más que suficientes, una casa con habitaciones que jamás se usaban, el tiempo y los medios para cambiar drásticamente esa situación. Isabella le había robado la capacidad de confiar, pero Sofía no era Isabella. Sofía era genuina, honesta, una madre desesperada por no perder a su hijo. Y ese bebé, ese niño inocente, merecía una oportunidad. Con un impulso repentino, Alejandro tomó su teléfono. Comenzó a buscar información sobre procesos de adopción, sobre la custodia temporal, sobre cualquier resquicio legal que pudiera ayudarlo a navegar en ese universo desconocido para él.
Y mientras los primeros rayos del alba teñían el horizonte de tonos anaranjados, Alejandro ya sabía con una claridad absoluta lo que iba a hacer. Y nada ni nadie podría detenerlo. A la mañana siguiente, Sofía llegó a las 7 en punto, como un reloj. Pero sus ojos revelaban otra noche de insomnio y angustia. Alejandro la estaba esperando en la cocina. Estaba completamente vestido, y sobre la mesa de mármol había 2 tazas humeantes de café recién hecho. «Buenos días, Sofía. Por favor, siéntate», le dijo, indicando la silla que estaba frente a él. Ella titubeó, la situación era anómala. Nunca se había sentado a la misma mesa que su jefe. Sin embargo, algo en la expresión resuelta de Alejandro le dijo que aquello era crucial. Se sentó con cautela, entrelazando sus manos sobre su regazo en un gesto nervioso. «Estuve dándole vueltas a nuestra conversación de ayer durante toda la noche», comenzó Alejandro, empujando una de las tazas hacia ella. «Y necesito que me lo expliques todo, con cada detalle. La condición de tu madre, los gastos exactos de Mateo, absolutamente todo». Sofía tomó la taza entre sus manos temblorosas, el calor de la porcelana ofreciéndole un mínimo consuelo. «Mi madre se llama Elena», comenzó. «Tiene 68 años y hace 2 le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca severa. Depende de medicamentos diarios. Los días, señor Alejandro, medicinas que representan un gasto de casi 3,000 pesos cada mes». Hizo una breve pausa, llevando la taza de café a sus labios para beber un sorbo, un gesto que apenas lograba disimular el temblor incontrolable en su voz. «Y eso es tan solo el comienzo de una espiral de deudas que me está asfixiando lentamente, día tras día. El alquiler de la modesta vivienda donde reside mi madre suma otros 4,500 pesos mensuales», continuó Sofía, su mirada perdida en el remolino oscuro del café que sostenía entre sus manos. «Es una casita humilde en el barrio de La Esperanza, con apenas 2 recámaras y un baño. No tiene ningún lujo, pero ha sido el único techo que hemos podido costear entre las 2 durante muchos años. Mis ingresos eran mejores antes. Yo tenía un puesto en una fábrica de textiles, pero en cuanto mi embarazo se hizo evidente, me despidieron sin contemplaciones. Nadie está dispuesto a contratar a una mujer embarazada, señor Alejandro, por mucho que las leyes digan que es ilegal discriminar». Sus palabras brotaban con un dolor profundo, teñido de una rabia contenida por años de injusticia. «Después del nacimiento de Mateo, me pasé 2 meses buscando trabajo sin descanso. Recorría las calles, yendo de puerta en puerta, ofreciendo mis servicios para la limpieza del hogar. Pero en el instante en que mencionaba que tenía un bebé de pocas semanas, las oportunidades se desvanecían. Las puertas se cerraban en mi cara, una tras otra. Así fue hasta que usted me brindó esta oportunidad, hace ya 8 meses». Alejandro la escuchaba en un silencio absoluto, sintiendo como cada palabra, cada detalle de su cruda historia, golpeaba su conciencia con la fuerza de un martillo. «¿Y el padre de Mateo?», inquirió con delicadeza, temiendo tocar una herida aún abierta. Sofía apretó la mandíbula, un gesto de dolor y resentimiento. «Se llamaba Santiago. Era obrero en una construcción cercana a nuestro antiguo vecindario. Me hizo promesas de matrimonio, me habló de formar una familia juntos. Me susurró todas esas palabras hermosas que una se desespera por creer cuando está enamorada. Pero en el momento en que le di la noticia de mi embarazo, se evaporó. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera sido real, dejándome completamente sola, con un futuro incierto que no tenía idea de cómo afrontar». Alejandro se reclinó en el respaldo de la silla, asimilando la enormidad de su lucha. «¿Cuánto necesitas exactamente al mes para poder cubrirlo todo? Las medicinas de tu madre, el alquiler, los gastos de Mateo, la totalidad». Sofía realizó un cálculo mental rápido, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si estuviera leyendo una lista invisible en el aire. «Entre el alquiler, los fármacos de mi mamá, los pañales y la leche de fórmula para Mateo, porque el estrés me secó el pecho y ya no puedo amamantarlo, más los recibos de luz y agua. Calculo que necesito un mínimo de 9,000 pesos mensuales. Y eso, sin siquiera considerar los imprevistos, como las veces que Mateo se enferma o cuando mi madre necesita una consulta médica de emergencia». Bajó la cabeza, el rubor de la vergüenza tiñendo sus mejillas. «Usted me paga 6,500 pesos al mes, señor Alejandro, y estoy consciente de que es un sueldo mucho más generoso del que cualquier otra persona me ofreció, pero simplemente no es suficiente. Tengo deudas acumuladas con la vecina que a veces me presta dinero, con el dueño de la farmacia que me permite llevarme las medicinas a crédito, estoy endeudada con todo el mundo». Su voz se quebró una vez más. «Por esa razón, cuando la trabajadora social de la iglesia me mencionó a esa pareja que deseaba adoptar,
Llegué a pensar que era una señal divina. Creí que quizás el universo me estaba indicando que yo no era la persona adecuada para criar a Mateo. Lágrimas silenciosas volvieron a rodar por su rostro. Pero cada noche, sin falta, cuando me arrodillo a rezar antes de dormir, le suplico a Dios que me muestre otra salida, cualquier otra opción que no implique perder a mi hijo para siempre. ¿Cuándo tienes que darles una respuesta definitiva a esa pareja?, preguntó Alejandro, una nota de urgencia vibrando en su voz. Sofía se secó las lágrimas con el reverso de la mano. La trabajadora social me informó que necesitan saber mi decisión esta misma semana. Ellos ya han comenzado con todos los trámites legales y su intención es conocer a Mateo el próximo sábado. Eso me da apenas 5 días. La fecha límite cayó sobre Alejandro como un cubo de agua helada. 5 días. Solo 5 días para reescribir el destino de un bebé inocente y su madre desesperada. ¿Y tu mamá qué piensa de todo esto?, inquirió, intentando armar el rompecabezas completo. Sofía dejó escapar un suspiro profundo y tembloroso. Mi mamá llora tanto como yo, señor Alejandro. Ella adora a Mateo, es su único nieto, su rayo de luz. Pero al mismo tiempo, es consciente de su delicado estado de salud, sabe que no tiene las fuerzas para cuidarlo como él se merece. Me dice que siga los dictados de mi corazón, pero yo sé que el suyo también se está haciendo pedazos con esta decisión. Un silencio denso y pesado se apoderó de la cocina, puntuado únicamente por el rítmico tic-tac de un reloj de pared. Alejandro observó a Sofía, una mujer joven y trabajadora que no anhelaba lujos ni extravagancias, solo la oportunidad de mantener unida a su pequeña familia. Sofía, mírame, dijo con una firmeza que la obligó a levantar la vista. Y lo que Alejandro estaba a punto de proponer cambiaría sus vidas de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. No vas a entregar a Mateo a esa pareja. No vas a separarte de tu hijo, declaró Alejandro, su voz resonando con una determinación que no admitía réplica. Sofía parpadeó, sumida en la confusión, sin poder procesar sus palabras. Señor Alejandro, yo no entiendo lo que quiere decir. Él se inclinó hacia ella sobre la mesa, apoyando los codos en la superficie de mármol. Lo que quiero decir es que voy a ayudarte. Voy a ayudarlos a ti, a Mateo y a tu madre. Pero para eso, necesito que confíes plenamente en mí y que me permitas manejar esto a mi manera. Sofía sacudió la cabeza, aturdida. No puedo aceptar su caridad, señor Alejandro. Ya hace más que suficiente dándome trabajo y pagándome un buen sueldo. No podría pedirle nada más. Alejandro levantó una mano, deteniendo sus protestas. No te estoy ofreciendo caridad, Sofía. Te estoy ofreciendo una solución. Una que nos beneficie a todos. Escúchame con atención hasta el final antes de tomar una decisión. Ella asintió lentamente, su corazón latiendo con una fuerza tal que podía escucharlo retumbar en sus oídos. Esta casa tiene 6 dormitorios y yo soy el único que vive aquí. Hay espacio más que suficiente. Mi propuesta es que tú, Mateo y tu madre se muden a vivir aquí. Los 3. Sofía abrió los ojos de par en par, la incredulidad dibujada en cada una de sus facciones. Señor Alejandro, eso es demasiado. Yo no podría. Pero él la interrumpió, con una voz gentil pero firme. Déjame terminar, insistió Alejandro, manteniendo su mano en el aire. Hay 3 habitaciones en el ala este de la mansión que nunca utilizo. Una de ellas puede ser para ti, otra para tu madre. Y la tercera podemos convertirla en un cuarto para Mateo, equipado con absolutamente todo lo que un bebé pueda necesitar. Tu madre podrá descansar como es debido, recibirá la atención médica adecuada, y tú podrás estar al lado de tu hijo todo el tiempo que sea necesario. Sofía seguía negando con la cabeza, completamente abrumada por la magnitud de su ofrecimiento. Pero, señor Alejandro, yo soy su empleada. No puedo simplemente vivir aquí como si fuera, no sé ni cómo llamarlo. Alejandro respiró hondo, seleccionando sus próximas palabras con sumo cuidado. Seguirás siendo mi empleada si así lo deseas, pero tu principal prioridad será Mateo. Yo me haré cargo de la totalidad de los gastos, la comida, las medicinas de tu madre, cada cosa que el bebé requiera. No volverás a tener que preocuparte por el dinero nunca más. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Sofía, pero esta vez eran distintas, teñidas de una incredulidad esperanzadora. ¿Por qué haría usted algo así por nosotros? Apenas me conoce, apenas sabe nada de nuestra historia. La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de una vulnerabilidad palpable. Alejandro guardó silencio por un instante, sintiendo que estaba a punto de reabrir una herida que había mantenido sellada durante años. «Porque sé lo que se siente al ser abandonado», dijo Alejandro, su voz cargada de una emoción que rara vez dejaba traslucir.
Porque sé lo que es que alguien te arrebate la posibilidad de formar una familia. Hizo una pausa, su mirada perdida en la lejanía a través de la ventana, como si buscara fuerzas en el paisaje exterior. Mi ex esposa, Isabella, me utilizó durante 5 largos años. Se casó conmigo por mi fortuna, por mi red de contactos, por todo el prestigio social que yo podía ofrecerle, pero jamás me amó. Sofía lo escuchaba con una atención sobrecogedora, vislumbrando por primera vez al hombre vulnerable que se ocultaba tras la fachada del jefe serio y distante. Yo anhelaba ser padre, Sofía. Soñaba con tener una casa llena del alboroto de los niños, con enseñarles a montar en bicicleta, con leerles cuentos hasta que se quedaran dormidos. Pero Isabella me dejó muy claro que ella jamás me daría hijos. Dijo que no estaba dispuesta a arruinar su cuerpo por un bebé que no le interesaba en lo más mínimo. La amargura en su voz era casi tangible. Cuando finalmente me abandonó por otro hombre, no solo perdí a mi esposa, perdí toda esperanza de ser padre algún día. Se giró para mirar a Sofía directamente a los ojos. Y ahora te encuentro a ti, dispuesta a renunciar a tu propio hijo, no porque no lo ames, sino porque el mundo te ha acorralado en una situación imposible. No voy a permitir que eso suceda, Sofía. No cuando tengo en mis manos el poder de cambiarlo. Sofía se cubrió el rostro con las manos, sollozando sin control. Era demasiado para asimilar. La propuesta de Alejandro, la posibilidad real de quedarse con Mateo, el hecho de que este hombre, prácticamente un desconocido, estuviera dispuesto a trastocar su vida por completo para ayudarlos. No sé qué decir, murmuró entre lágrimas. Esto es mucho más de lo que jamás me atreví a pedirle a Dios en mis oraciones. Alejandro se puso de pie, se acercó a ella y posó una mano con suavidad sobre su hombro. Di que sí, Sofía. Solo di que aceptas y permíteme ayudarlos. Ya no tienes que cargar con todo esto tú sola. Ella levantó la mirada, sus ojos enrojecidos e hinchados, pero iluminados por una luz que había estado ausente durante semanas. ¿Y si mi madre no quiere? Ella es muy orgullosa, señor Alejandro. Detesta deberle favores a nadie. Alejandro esbozó una leve sonrisa. Entonces iremos juntos a hablar con ella para convencerla. Hoy mismo, si estás de acuerdo. Iremos a buscar a Mateo y a tu madre, y les explicaremos el plan. Sofía respiró hondo, sintiendo como el peso que la había estado aplastando durante meses comenzaba a disiparse de sus hombros. Está bien, susurró, su voz apenas audible. Está bien, acepto. Por Mateo, acepto. Alejandro asintió, una oleada de calidez expandiéndose en su pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años, como si un propósito largamente olvidado hubiera encontrado por fin el camino de regreso a su vida. El viaje hasta el barrio de La Esperanza, en la zona norte de la capital, duró 40 minutos en el lujoso sedán de Alejandro. Sofía iba sentada en el asiento del copiloto, visiblemente nerviosa, retorciendo las manos en su regazo mientras le daba indicaciones. Dejaron atrás las amplias avenidas y los residenciales privados para adentrarse en calles más angostas, flanqueadas por casas de 1 o 2 plantas, sus fachadas pintadas en colores que el sol había desgastado con el tiempo. «Es ahí, señor Alejandro, la casa azul con la reja blanca», señaló Sofía cuando llegaron a una calle empinada. Alejandro aparcó el vehículo y contempló la vivienda. Era modesta, pero se veía cuidada, con macetas de geranios adornando la entrada y ropa recién lavada tendida en un patio lateral. Se oía la música de una radio proveniente de alguna casa vecina y el ladrido lejano de varios perros. Este era un universo completamente ajeno al suyo, pero, extrañamente, no se sintió fuera de lugar. Sofía descendió del coche y llamó a la puerta con suavidad. «Mamá, soy yo», anunció. La puerta se abrió para revelar a una mujer mayor y delgada, con el cabello canoso recogido en un moño y un rostro surcado por arrugas que contaban historias de años de trabajo y sacrificio. Sus ojos se iluminaron al ver a su hija, pero se nublaron de confusión al percatar la presencia de Alejandro justo detrás de ella. «Hija, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y quién es este señor?», preguntó Elena, un tono de cautela en su voz. «Mamá, él es el señor Alejandro, mi jefe. Necesito que hablemos los tres», dijo Sofía mientras entraba en la casa. Alejandro la siguió, quitándose las gafas de sol mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra del interior. La casa olía a café recién colado y a jabón de lavanda. Era pequeña, pero impecablemente ordenada, con muebles antiguos pero bien conservados. Desde una habitación al fondo de la casa, se escuchó el llanto suave de un bebé. «Ay, Mateo ya se despertó», dijo Elena, dirigiéndose hacia el sonido.
Sofía la siguió de cerca y Alejandro fue tras ellas, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con más fuerza a cada paso. Al entrar en la habitación, vio una cuna de madera situada junto a una cama individual. Sofía se inclinó sobre la cuna y levantó a Mateo en sus brazos con una ternura infinita. «SHHH. Mi amor, ya está aquí mamá», susurró, meciéndolo con delicadeza. Alejandro se quedó inmóvil en el umbral, observando la escena. Madre e hijo, reunidos en un abrazo que era la personificación del amor más puro e incondicional. Mateo dejó de llorar al instante, acurrucándose contra el pecho de Sofía. Era un bebé precioso, de mejillas redondas, ojos grandes y oscuros, y una mata de cabello negro que se erizaba en todas las direcciones. Y en ese preciso instante, mientras contemplaba a ese pequeño ser inocente, ajeno a que su vida estaba a punto de dar un vuelco, Alejandro tuvo la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Elena observaba la situación con desconfianza, escudriñando a Alejandro de arriba abajo, como si intentara descifrar las intenciones de un hombre como él en su humilde hogar. «Hija, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso tienes problemas en el trabajo?», preguntó, la preocupación tiñendo su voz. Sofía meció a Mateo con suavidad, tomando una respiración profunda antes de hablar. «No, mamá, no tengo problemas. Todo lo contrario». Buscó con la mirada el apoyo de Alejandro, y él asintió, animándola a proseguir. «El señor Alejandro lo sabe todo, mamá. Sabe lo de Mateo. Sabe que yo estaba pensando en darlo en adopción». Las palabras salieron con dificultad, entrecortadas, pesadas por el dolor. Elena se llevó una mano al pecho, sus ojos llenándose de lágrimas al instante. «Ay, Dios mío, hija, ¿ya tomaste la decisión?». Su voz temblaba tanto que las palabras apenas eran audibles. Sofía negó con la cabeza enérgicamente. «No, mamá, no la tomé. Porque el señor Alejandro nos ha hecho una propuesta que lo va a cambiar todo para nosotros». Alejandro dio un paso adelante, metiendo las manos en los bolsillos en un intento de parecer menos intimidante. «Señora Elena, ¿podríamos sentarnos a conversar? Tengo algo muy importante que decirles a las dos». Elena miró a su hija, buscando algún tipo de confirmación en su rostro. Cuando Sofía asintió con una sonrisa temblorosa que se abría paso entre las lágrimas, supo que algo verdaderamente extraordinario estaba a punto de ocurrir. Se acomodaron en la pequeña sala de estar. Elena en el sofá desgastado, Sofía en una silla con Mateo dormitando en sus brazos y Alejandro en otra silla frente a ellas. La anciana esperaba con las manos entrelazadas, su mirada cansada pero alerta. «Señora Elena, sé que no me conoce y que esto probablemente le sonará muy extraño viniendo de un desconocido, pero he tomado la decisión de ayudar a su familia». Hizo una pausa, eligiendo cada palabra con esmero. «Quiero que ustedes tres, usted, Sofía y el pequeño Mateo, se muden a mi casa. Tengo espacio de sobra, habitaciones que nunca se usan, y puedo ofrecerles la estabilidad económica que necesitan para que Sofía pueda dedicarse por completo a criar a su hijo». Elena abrió los ojos con sorpresa, que rápidamente dio paso a un ceño fruncido y sospechoso. «¿Y qué es lo que quiere a cambio, señor? Porque en esta vida nadie regala nada, y mucho menos un hombre rico a una familia pobre». Su tono era directo, ferozmente protector. Alejandro esperaba esa reacción y la respetaba. «No quiero absolutamente nada a cambio, señora. Lo único que deseo es evitar que esta familia se separe por falta de dinero. Sofía es una empleada excepcional y una madre maravillosa. No me parece justo que tenga que verse obligada a elegir entre trabajar para sobrevivir y cuidar de su propio hijo». Elena lo observó en silencio durante un largo momento, como si pudiera leerle el alma a través de los ojos, buscando cualquier atisbo de una segunda intención. «Mi hija me ha hablado de usted», dijo Elena finalmente, su voz un poco más suave, pero aún teñida de cautela. «Me ha dicho que es un buen jefe, que la trata con respeto y que siempre le paga puntualmente. Pero esto de mudarnos a su casa, eso es algo completamente distinto». Miro a Sofía y luego a Mateo, que dormía plácidamente en el regazo de su madre. «Nosotros somos gente humilde, pero tenemos nuestra dignidad. No me gusta tener deudas que sé que nunca podré pagar». Alejandro asintió en señal de comprensión. «Lo entiendo perfectamente, señora Elena, y la respeto por ello. Pero por favor, no piense en esto como un favor que deba ser devuelto. Piénselo de esta otra manera. Yo tengo una casa inmensa y vacía. Ustedes necesitan un hogar estable. Yo puedo cubrir los gastos médicos que usted necesita. A cambio, ustedes me brindan la oportunidad de hacer algo significativo con los recursos que poseo.
Se inclinó hacia adelante, su voz cargada de una sinceridad abrumadora. Cuando mi exesposa me abandonó, perdí toda esperanza de formar una familia. Pero ahora, al ver a Mateo, al ver el amor tan inmenso que Sofía le tiene, un amor que la lleva a considerar sacrificar su propia felicidad por el bienestar de él, simplemente no puedo quedarme de brazos cruzados. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Elena. Usted tiene un buen corazón, señor Alejandro. Eso se le nota en la mirada. Pero necesito tener la certeza de que mi nieto y mi hija estarán a salvo. Que esto no es algo temporal que nos dará una falsa esperanza para luego arrebatárnosla. Alejandro sacó su cartera y extrajo una tarjeta de presentación. Esta es mi tarjeta personal. Puede buscar información sobre mí, preguntar por mí en el vecindario donde vivo, verificar todo lo que considere necesario. No tengo absolutamente nada que ocultar. Le tendió la tarjeta a Elena, quien la tomó con manos temblorosas. Además, si en algún momento se sienten incómodas o deciden que quieren marcharse, son libres de hacerlo sin ningún problema. No las retendré en contra de su voluntad. Esta es una oferta que nace del corazón, señora Elena, sin ninguna otra intención oculta. Sofía, que había permanecido en silencio para que su madre pudiera procesar la información, intervino con voz firme. Mamá, yo confío en él. En estos 8 meses, jamás me ha faltado al respeto. Nunca ha intentado nada inapropiado. Siempre me ha tratado con la máxima dignidad. Y ayer, cuando le conté lo de Mateo, no me juzgó ni me despidió. Al contrario, ahora está aquí, ofreciéndonos algo que ni en mis sueños más audaces me atrevía a imaginar. Besó la frente de Mateo con ternura. Por favor, mamá, por Mateo, dale una oportunidad a esto. Elena miró a su nieto dormido, tan pequeño, tan inocente, tan ajeno a las decisiones trascendentales que los adultos estaban tomando en su nombre. Pensó en todas las noches que lo había acunado mientras Sofía trabajaba, en cómo su propio corazón debilitado parecía latir con más fuerza cada vez que el bebé le dedicaba una sonrisa. Está bien, susurró finalmente, y esas 2 simples palabras abrieron de par en par la puerta a un futuro que ninguno de ellos podía empezar a predecir. Sofía dejó escapar un sollozo de puro alivio, abrazando a Mateo contra su pecho mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. Gracias, mamá, gracias, gracias, repetía una y otra vez. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ser testigo de ese momento de gratitud y esperanza desbordada. Hay algo más que necesito contarles, dijo, dándoles un instante para asimilar la decisión. Ambas mujeres lo miraron, expectantes. Hace 3 semanas, cuando ustedes ya habían iniciado el proceso con esa pareja de las lomas, Sofía me comentó que había estado rezando cada noche. Miró directamente a Sofía. Me dijiste que le pedías a Dios una señal, una manera de no tener que separarte de tu hijo. Sofía asintió lentamente, recordando esas noches de rodillas al lado de su cama, suplicando entre lágrimas. Yo no soy un hombre particularmente religioso, admitió Alejandro con total honestidad. Pero después de escuchar tu historia, después de ver a Mateo, no puedo evitar pensar que quizás, solo quizás, esto es esa señal que tanto pediste. Tal vez la vida, o Dios, o el destino, me puso en tu camino para que esto pudiera suceder. Sus palabras resonaron en la pequeña sala con un peso que trascendía lo puramente racional. Sofía se cubrió la boca con una mano, sus ojos abiertos de par en par. Yo he pensado lo mismo, señor Alejandro. Anoche, después de nuestra conversación, recé para darle las gracias. Dios por haberlo puesto en mi camino, aún sin tener la menor idea de lo que sucedería hoy. A la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a calentar el asfalto, un camión de mudanzas de un tamaño considerable se detuvo frente a la pequeña casa en el barrio de La Esperanza, puntualmente a las 9. El ruido del motor diésel rompió la quietud matutina, y las cortinas de las casas vecinas se movieron. Rostros curiosos se asomaron por puertas y ventanas, preguntándose en murmullos qué evento inusual estaba teniendo lugar en el hogar de doña Elena. Alejandro había organizado todo con una eficiencia impecable, contratando un equipo de 4 hombres robustos para encargarse del embalaje y transporte de las escasas posesiones de las 2 mujeres. La noche anterior, les había explicado con calma, no es preciso que se lleven todo. Su voz había sido tranquilizadora. En la mansión, las habitaciones están completamente amuebladas con cosas nuevas. Concéntrense únicamente en traer aquello que guarde un valor sentimental profundo para ustedes, además de su ropa. Elena, con una terquedad teñida de nostalgia, insistió en que su vieja máquina de coser, una reliquia de hierro fundido que había sido un regalo de su difunto esposo, tenía que ir con ellos. Sofía, por su parte,
Se dedicó a embalar con un cuidado casi sagrado cada pequeña fotografía, cada diminuto recuerdo de Mateo desde el día de su nacimiento. El gorrito del hospital, su primera sonaja, los zapatitos de estambre. Alejandro supervisaba la operación desde la comodidad de su auto, respondiendo correos electrónicos desde su teléfono, pero sin perderse un solo detalle. Vio cómo Sofía cargaba a Mateo, quien iba envuelto en una cobija tejida a mano. Observó a Elena despedirse de sus vecinas de toda la vida con abrazos prolongados y promesas de futuras visitas. Una de las vecinas, una mujer de edad avanzada y mirada penetrante, se aproximó al lujoso auto. Él bajó la ventanilla eléctrica con un suave zumbido. «Usted debe ser el jefe de Sofía, ¿no es así?», inquirió la mujer, su tono cargado de una desconfianza protectora. «Mire, joven, cuídemelas mucho. Son gente buena que ha padecido más de lo justo». Alejandro la miró directamente a los ojos y asintió con una solemnidad que la sorprendió. «Tiene mi palabra, señora. Las voy a cuidar». La anciana lo estudió por un segundo más, como sopesando la sinceridad de su promesa, y finalmente asintió, satisfecha, antes de dar media vuelta y regresar a su casa, dejando a Alejandro con el peso de ese juramento resonando en su conciencia. El trayecto de regreso a la mansión fue notablemente diferente al del día anterior. En esta ocasión, Sofía ocupaba el asiento trasero junto a Mateo, quien descansaba en su portabebés. Elena iba en el asiento del copiloto, con la vista fija en la ventana, maravillándose de cómo el paisaje urbano se transformaba, pasando de calles angostas a amplias avenidas flanqueadas por árboles frondosos. «Esto es como otro mundo», murmuró Elena cuando el coche se adentró en el exclusivo fraccionamiento donde residía Alejandro. Las residencias eran imponentes, con jardines meticulosamente cuidados, altas rejas eléctricas y personal de seguridad privada. Al detenerse frente a la mansión de 2 plantas, con su fachada de diseño moderno y un jardín que parecía extraído de una revista de arquitectura, Elena dejó escapar un suspiro de incredulidad. «Dios bendito, hija mía, ¿de verdad vamos a vivir aquí?». Sofía compartía el asombro de su madre, aunque ya conocía la casa por fuera. Jamás había subido a las plantas superiores, su trabajo siempre se había circunscrito a la planta baja. Alejandro estacionó en el amplio garaje y los ayudó a bajar del vehículo. «Bienvenidas a su nuevo hogar», dijo, y una sonrisa genuina, algo que rara vez se permitía, transformó su rostro habitualmente severo, llenándolo de una calidez inesperada. Abrió la imponente puerta principal y las invitó a entrar. Elena se detuvo en el umbral, sus ojos muy abiertos recorriendo el interior. Suelos de mármol reluciente, techos de doble altura, una majestuosa escalera que ascendía al segundo nivel, muebles de un gusto exquisito. «Señor Alejandro, yo no estoy segura de que pertenezcamos a un lugar como este», susurró con una inseguridad palpable. Pero él negó suavemente con la cabeza. «Ustedes pertenecen a donde encuentren amor y una familia, señora Elena. Y a partir de este día, ese lugar es aquí», respondió Alejandro, su voz una mezcla de firmeza y amabilidad. Las guió hacia la escalera, cargando él mismo una de las maletas, mientras Sofía sostenía a Mateo y Elena se aferraba al barandal, subiendo cada escalón con sumo cuidado. El segundo piso se abría a un largo pasillo con varias puertas. Alejandro se detuvo frente a la primera. «Esta será tu habitación, Sofía». Abrió la puerta, revelando un espacio amplio y luminoso, con una cama matrimonial vestida con sábanas de alta calidad, un armario espacioso, un escritorio junto a un gran ventanal y un baño privado. La decoración, en tonos suaves y acogedores, invitaba a la paz. Sofía entró lentamente, incapaz de creer lo que sus ojos veían. La habitación era 3 veces más grande que el cuarto donde había vivido toda su existencia. Es preciosa, señor Alejandro», dijo, su voz quebrada por la emoción. Él sonrió. «La habitación de tu madre está justo al lado». Continuó hacia la siguiente puerta, la abrió y mostró un espacio similar, aunque con una cama más baja para facilitar el acceso a Elena. «Y aquí», dijo abriendo la tercera puerta, «será la habitación de Mateo». Este cuarto, sin embargo, estaba vacío, con las paredes recién pintadas. «Pensé que preferirías decorarla tú misma, a tu gusto, Sofía», explicó. «Que fueras tú quien eligiera la cuna, los muebles, cada pequeño detalle que conforma el universo de un bebé». Sofía contempló la habitación vacía y algo en su interior finalmente cedió. Todas las semanas de angustia insoportable, todas las noches ahogadas en llanto silencioso, todo el peso de una decisión imposible que casi la había destrozado, todo se liberó en un sollozo profundo que sacudió su cuerpo entero.
Le entregó a Mateo a su madre y se lanzó hacia Alejandro con pasos rápidos y decididos. Antes de que él pudiera siquiera procesar la situación, Sofía lo abrazó con una fuerza que lo tomó por sorpresa, rodeando su torso con sus brazos y hundiendo el rostro en su pecho, mientras un torrente de lágrimas incontrolables fluía sin cesar. Gracias, repetía una y otra vez, la palabra ahogada por el llanto. Gracias, gracias, gracias. No existen palabras para agradecerle lo que está haciendo por nosotros. Alejandro se quedó inmóvil por un instante, su cuerpo tenso y rígido, desacostumbrado al contacto físico después de tantos años de autoimpuesto aislamiento emocional. Pero entonces, lentamente, casi con vacilación, alzó los brazos y devolvió el abrazo. Su gesto, torpe al principio, se fue transformando en algo genuino y protector. Podía sentir el temblor de Sofía, percibir la magnitud de una gratitud tan inmensa que no podía ser contenida en simples palabras. Elena observaba la escena con lágrimas surcando sus propias mejillas, meciendo suavemente a Mateo en sus brazos. «Que Dios lo bendiga, señor Alejandro», dijo con voz temblorosa. «Que Dios lo bendiga por devolvernos la esperanza». Y en ese preciso instante, abrazando a Sofía mientras ella derramaba años de dolor acumulado y una esperanza recién nacida, Alejandro comprendió que, de alguna manera, él también estaba siendo salvado. Se separaron con lentitud. Sofía se secó las lágrimas, un rubor de vergüenza en sus mejillas. «Perdóneme, señor Alejandro, no debí». Él levantó una mano, deteniéndola. «No tienes absolutamente nada por lo que disculparte, Sofía. Y de ahora en adelante, cuando estemos aquí, en casa, llámame solo Alejandro. Olvídate del señor». Ella sintió, una sonrisa tímida asomando en sus labios. «Será difícil acostumbrarme, pero lo intentaré». Alejandro se dirigió a ambas mujeres, su expresión volviéndose más seria. «Ahora, escúchenme con atención, porque esto es importante». Metió una mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una tarjeta de crédito plateada. «Esta tarjeta es para ustedes». Se la tendió. «Quiero que compren absolutamente todo lo que Mateo necesite. Cuna, ropa, juguetes, pañales, leche, lo que sea. También las medicinas para usted, Elena, y ropa para ambas si la necesitan». Le ofreció la tarjeta a Sofía, quien la miró como si se tratara de un objeto incandescente. «No puedo aceptar esto», susurró ella. Alejandro insistió. «Si puedes, y lo harás. Este es el acuerdo, Sofía. Tu trabajo a partir de ahora es dedicarte por completo al cuidado de Mateo y de tu madre. Y para realizar ese trabajo, necesitas los recursos adecuados». Tomó la mano de Sofía y depositó la tarjeta en su palma, cerrando sus dedos alrededor de ella. «No tiene límite, no hay restricciones. Compra lo que necesiten sin ningún temor». Sofía miró la tarjeta en su mano, luego a Mateo en brazos de su madre, y supo que su vida acababa de dar un giro tan radical que jamás lo habría podido imaginar. Les agradecemos de corazón por acompañarnos hasta este punto de la historia. Si este relato está tocando su alma y desean apoyar nuestra labor, les recordamos con cariño que se suscriban al canal Historias que el Alma Recuerda y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es el combustible que nos permite seguir creando. Si la historia les está gustando, regálenos un me gusta. Que la bendición de Dios ilumine su día y llene sus corazones de la misma esperanza que comienza a florecer en este hogar. Los primeros días en la mansión fueron un periodo de ajuste y descubrimiento. Elena deambulaba por los amplios pasillos con cautela, como si temiera romper algún objeto valioso con el simple roce de sus dedos. Sofía pasaba horas en la habitación destinada a Mateo, planificando con ilusión cada detalle del que sería el santuario perfecto para su hijo. Y Alejandro, desde una discreta distancia, observaba cómo su casa, antes un mausoleo de silencio, comenzaba a llenarse de los sonidos de la vida. Una tarde, 3 días después de su llegada, Alejandro entró a su estudio y encontró a Sofía de pie junto al ventanal, con Mateo dormido plácidamente en sus brazos. «Creí que estabas descansando», dijo él, cerrando la puerta con suavidad para no hacer ruido. Ella se giró, una sonrisa cansada en su rostro. Mateo no quería dormir en su Moisés. «Solo se calma si lo tengo en brazos». Alejandro se acercó despacio, observando al bebé con una curiosidad genuina. Era la primera vez que lo veía tan de cerca. Mateo tenía las mejillas sonrosadas, sus pequeños labios formaban una expresión de paz absoluta, y sus manitas estaban cerradas en puños diminutos. «¿Puedo?», preguntó Alejandro, extendiendo los brazos con una visible incertidumbre. Sofía Perpetuo, sorprendida.
¿Quiere cargarlo? Él asintió. A pesar de que sus manos temblaban ligeramente, había una firme determinación en su mirada. Sí. Si voy a cuidar de él como lo prometí, es necesario que aprenda. Sofía le entregó a Mateo con sumo cuidado, guiando sus manos para que sostuviera la cabeza del bebé de la forma correcta. Así, es perfecto. Solo intente relayarse. Los bebés pueden sentir cuando uno está tenso. Alejandro sostuvo al pequeño ser contra su pecho, sintiendo por primera vez el peso casi etéreo y el calor reconfortante de esa vida frágil en sus brazos. Su propio corazón martilleaba contra sus costillas, una sinfonía de miedo a hacer algo mal y otra emoción, más profunda y primitiva, para la que no encontraba nombre. Mateo se removió ligeramente, abrió los ojos por un instante, revelando unas pupilas oscuras y brillantes, y luego volvió a cerrarlos con un suave suspiro. «Es tan pequeño», murmuró Alejandro, su voz teñida de asombro. «A veces se me olvida lo increíblemente frágiles que son». Sofía sonrió con ternura al observarlos. «Pero también son mucho más fuertes de lo que uno cree. Mateo ha pasado por tantas cosas en sus pocos meses de vida, y aquí sigue, luchando». Alejandro meció al bebé con suavidad, un movimiento instintivo, como si su cuerpo supiera qué hacer a pesar de las dudas de su mente. «¿Sabes, Sofía? Durante años, estuve convencido de que nunca tendría esta oportunidad. Pensé que el sueño de ser padre había muerto junto con mi matrimonio». Levantó la vista hacia ella. «Pero ahora, sosteniendo a Mateo, siento que quizás la vida me está ofreciendo una segunda oportunidad que ni siquiera sabía que necesitaba». Las semanas transcurrieron, y la dinámica de la casa se transformó por completo. Las mañanas ya no comenzaban en silencio, sino con el llanto de Mateo reclamando su biberón. Y Alejandro descubrió que ese sonido, incluso si lo despertaba a las 6 de la mañana, no le resultaba molesto en absoluto. Se había habituado a escuchar las conversaciones entre Sofía y Elena en la cocina mientras preparaban el desayuno, al aroma del café recién hecho mezclado con el de pan dulce. Un sábado por la mañana, Alejandro bajó más temprano de lo habitual y encontró a Sofía en la sala, intentando calmar a un Mateo que lloraba de forma desconsolada. «¿Qué le sucede?», preguntó, acercándose con preocupación. Sofía mecía al bebé con un aire de desesperación. «Creo que le están saliendo los dientes. Ha estado así durante toda la noche. Mi madre y yo nos hemos turnado, pero nada parece calmarlo». Sus ojos estaban enrojecidos por el cansancio. Alejandro extendió los brazos sin vacilar. «Dámelo. Necesitas descansar un poco». Tomó a Mateo y comenzó a pasear por la sala, tarareando una melodía que ni siquiera era consciente de recordar, una vieja canción de cuna que su propia madre le cantaba de niño. Sorprendentemente, Mateo empezó a calmarse poco a poco, sus sollozos transformándose en suaves hipidos. Sofía lo observaba, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud y algo más profundo. «Eres muy bueno con él, Alejandro. Mejor de lo que muchos padres biológicos son con sus propios hijos». Pasó un mes desde que Sofía, Elena y Mateo se habían mudado a la mansión. La habitación del bebé era ahora un sueño hecho realidad. Una cuna blanca con un móvil de animalitos que giraba lentamente, un cambiador repleto de pañales organizados, juguetes apilados en estantes y las paredes pintadas de un azul cielo con nubes blancas. Alejandro había acompañado a Sofía a comprar cada artículo, dando su opinión sobre colores y diseños como si fuera el abuelo más orgulloso del mundo. Elena había recuperado el color en sus mejillas, gracias a los medicamentos que ahora podía tomar sin falta, y su tos crónica había disminuido notablemente. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina en casa, Sofía tocó suavemente la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó, asomando la cabeza. Él levantó la vista de su computadora y le sonrió. «Claro, adelante». Ella entró sosteniendo un sobre en sus manos, con un aire nervioso. «Llegó esto hoy. Es el estado de cuenta de la tarjeta que me diste». Alejandro cerró su portátil y extendió la mano. «Déjame verla». Abrió el sobre y revisó las cifras con atención. Su ceño se fue frunciendo a medida que leía. Cuando terminó, alzó la vista hacia Sofía con una expresión que ella no supo descifrar. «Sofía, ¿esto es todo lo que has gastado en un mes entero?», preguntó, señalando el papel. Ella se sintió inquieta. «Sí, compré lo que necesitábamos. Las medicinas para mi mamá, los pañales y la leche para Mateo, algunas cosas para decorar su cuarto». Alejandro negó con la cabeza lentamente. «Aquí dice que gastaste 1,200 pesos en medicinas, 800 en pañales y leche, 500 en decoración y 300 en comida extra».
Eso suma 2.800 pesos. Hizo una larga pausa. Sofía, te di una tarjeta sin límite. Podrías haber comprado cualquier cosa que quisieras. Ella bajó la mirada, retorciendo las manos. Compré todo lo que necesitábamos, Alejandro. No necesito nada más. Él se puso de pie y se acercó a ella. ¿Y qué hay de ti? No veo ni un solo gasto personal tuyo en este estado de cuenta. Ni ropa, ni zapatos, ni siquiera un pequeño capricho. Sofía levantó la vista, sus ojos amenazando con llenarse de lágrimas. Tú ya me has dado más de lo que jamás soñé, Alejandro. Me diste un hogar para mi familia, seguridad para mi hijo, salud para mi madre. ¿Qué más podría necesitar? Ya lo tengo todo. Su voz se quebró en la última frase. Lo único que necesito es estar con Mateo. A tiempo completo, cuidarlo, verlo crecer. Eso es más que suficiente para mí. Las palabras de Sofía impactaron a Alejandro en un lugar profundo de su pecho que no sabía que aún podía sentir. Durante años, había estado rodeado de gente que siempre quería algo de él. Isabella lo había usado como un trampolín. Sus socios lo veían como una cartera con piernas. Pero Sofía era genuinamente diferente. Le había dado acceso a recursos ilimitados, y ella solo había tomado lo esencial, nada para sí misma. No por estrategia, sino porque de verdad creía que ya lo tenía todo. Sofía, dijo él, su voz ronca por la emoción. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo solo para ti? Algo que te hiciera feliz, sin que fuera por pura necesidad. Ella lo pensó un momento. No lo sé. Quizás hace 2 años, antes de quedar embarazada, me compré un vestido para una fiesta. Alejandro cerró los ojos, sintiendo la injusticia de esa realidad. Mañana es sábado y no tengo trabajo. Tú y yo vamos a salir. Vamos a comprarte ropa, zapatos, lo que te apetezca. Y no voy a aceptar un no por respuesta. El sábado por la mañana, Alejandro y Sofía se dirigieron a Galerías del Sol, mientras Elena se quedaba felizmente al cuidado de Mateo. Era la primera vez en meses que Sofía salía sin su hijo, y aunque estaba emocionada, una punzada de culpa la invadía. «¿Estará bien, verdad? ¿Dejarlo con mi mamá?», preguntó por tercera vez durante el trayecto. Alejandro sonrió. «Estará perfectamente bien. Tu madre está más saludable que nunca y Mateo la adora. Solo relájate y disfruta». Al llegar al centro comercial, Sofía se sintió abrumada por las tiendas elegantes, los escaparates brillantes y los precios inalcanzables. Alejandro la guió a una boutique de ropa femenina. «Elige lo que te guste. No mires las etiquetas de los precios, solo elige», le instruyó. Sofía tocaba las telas con una reverencia casi infantil. Algodones suaves, sedas delicadas, colores vibrantes. Una vendedora se acercó con una sonrisa profesional. «¿Puedo ayudarlos?». Alejandro asintió. «Sí. Necesita un guardarropa completo, ropa casual, algo formal, zapatos, accesorios, todo». La vendedora evaluó a Sofía con una mirada experta y comenzó a seleccionar prendas. Media hora después, Sofía emergió del probador luciendo un vestido color turquesa que realzaba su figura y su tono de piel. Alejandro la miró, y por primera vez, la vio de verdad. No como su empleada, no como la madre de Mateo, sino como la mujer hermosa y fuerte que era. «Te ves preciosa», dijo con una sinceridad que la desarmó. Sofía se sonrojó intensamente, bajando la mirada. «Gracias. Hace tanto tiempo que no uso algo así». Se observó en el espejo, una mezcla de alegría y timidez en su expresión. «¿De verdad puedo quedarme con todo esto?». Él se acercó y posó una mano suave sobre su hombro. «Sofía, quiero que entiendas algo muy importante. No estás aquí como un acto de caridad. Ahora eres parte de esta familia, y en una familia, sus miembros se cuidan los unos a los otros. Si yo puedo hacer tu vida más fácil y más feliz, ¿por qué no habría de hacerlo?». Ella se giró para mirarlo directamente, sus ojos cafés brillando con una emoción contenida. «Porque nadie nunca me había cuidado de esta manera, Alejandro. Ni siquiera el padre de Mateo, cuando juró que lo haría». Su voz tembló ligeramente. «Yo estaba acostumbrada a luchar siempre sola, a llevar todo el peso sobre mis hombros. Y de repente, llegas tú y me quitas esa carga. Me das más de lo que jamás pedí, y no sé cómo podré pagártelo». Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No tienes que pagarme nada. Ver a Mateo crecer sano y feliz, ver a tu madre recuperarse, verte sonreír a ti, créeme, ese es pago más que suficiente para mí».
Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, un momento en el que ambos sintieron que algo profundo estaba cambiando. Además, agregó Alejandro con una sonrisa casi tímida, no lo hago solo por ustedes. También lo hago por mí. Ustedes me devolvieron algo que yo creía haber perdido para siempre. Regresaron a casa con el coche cargado de bolsas de tiendas de lujo. Elena los recibió en la puerta con Mateo en brazos. El bebé extendió sus manitas hacia Sofía en cuanto la vio. ¿Cómo se portó mi amor?, preguntó ella, tomándolo en brazos y cubriéndolo de besos. Como un verdadero angelito, respondió Elena, sonriendo. Aunque creo que te extrañó. Cada vez que oía un coche acercarse, giraba la cabeza, buscándote. Sofía apretó a Mateo contra su pecho, inhalando su aroma a bebé limpio y talco. Alejandro observaba la escena desde atrás, cargando las bolsas, y sintió una calidez expandirse en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Esto era lo que siempre había anhelado. Una casa llena de vida, de amor, de momentos simples pero profundamente significativos. Esa noche, una vez que Elena se hubo retirado a su habitación y Sofía depositó a un somnoliento Mateo en su cuna, ambos coincidieron en la cocina. El silencio de la casa era ahora una presencia reconfortante, no opresiva. Alejandro preparaba una infusión de manzanilla, el vapor ascendiendo en volutas aromáticas, mientras Sofía organizaba meticulosamente los biberones para las tomas de la madrugada y la mañana siguiente. Gracias por lo de hoy, dijo ella, su voz suave rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. Ha sido el mejor día que he tenido en muchísimo tiempo. Alejandro sirvió el té humeante en 2 tazas de cerámica y le tendió una. No tienes nada que agradecer, Sofía. Yo también lo he disfrutado. Hacía años que no me divertía tanto en una salida. Se sentaron en los taburetes altos de la isla de la cocina, bebiendo a sorbos en una quietud compartida. Y en ese instante, bajo la luz tenue de la cocina, Alejandro se dio cuenta, con una claridad que lo sacudió, de que se estaba enamorando de esa mujer, sin poder precisar el momento exacto en que había comenzado. Los días se deslizaron uno tras otro, convirtiéndose en semanas, y las semanas se fundieron en 2 meses. La dinámica en la mansión había encontrado un ritmo natural y armonioso. Alejandro, descubriendo las ventajas del teletrabajo, pasaba la mayor parte de los días en su oficina en casa. Aprovechaba sus descansos para bajar a la sala, donde se tiraba al suelo para jugar con Mateo o ayudar a Sofía con cualquier cosa que necesitara. Elena se había autoproclamado la cocinera oficial de la casa, insistiendo en preparar platillos tradicionales que llenaban cada rincón con aromas a hogar y a infancia. Una tarde, Alejandro regresó de una reunión de negocios externa mucho antes de lo previsto. Al entrar, un sonido melódico y alegre lo detuvo, risas cristalinas que provenían de la sala de estar. Se asomó con sigilo por el marco de la puerta. La escena que contempló le robó el aliento. Sofía estaba sentada en la alfombra, jugando con Mateo, quien ahora, con 5 meses, ya hacía valientes intentos por darse la vuelta por sí solo. Ella le hacía muecas exageradas y el bebé respondía con esas carcajadas puras y contagiosas que solo los niños pequeños saben producir. Alejandro permaneció inmóvil, observándolos, sintiendo como su corazón, ese músculo que creía atrofiado por la soledad, se expandía con cada risa del pequeño. De repente, Mateo lo vio, rostro se iluminó con un reconocimiento jubiloso y sus pequeños brazos se agitaron en el aire, extendiéndose hacia Alejandro en una clara petición para que lo levantara. Y entonces, de sus labios brotó un balbuceo claro y sonoro. «Papá». Alejandro sabía, en un nivel racional, que eran solo sílabas fortuitas, un producto del desarrollo del lenguaje. Pero la lógica no pudo hacer nada contra la oleada de emoción que lo embistió. Sintió como algo en lo más profundo de su ser se fracturaba, no con dolor, sino de la manera más dulce y transformadora imaginable. Sofía lo observó, con los ojos anegados en lágrimas de emoción. «Está empezando a juntar sonidos», susurró. «El pediatra nos dijo que está muy avanzado para su edad». Alejandro avanzó, se arrodilló junto a ellos en la alfombra y tomó a Mateo en sus brazos. Mientras el bebé se acurrucaba contra su pecho, lo supo con una certeza que resonó en cada fibra de su ser. Este era su hijo. Quizás no por la sangre, pero sí por el corazón, que era lo único que importaba. 3 meses después de ese momento crucial, cuando Mateo balbuceó sus primeros sonidos con sentido, Alejandro se encontraba una vez más en su despacho, examinando el estado de cuenta mensual de la tarjeta que le había confiado a Sofía. Era el 4.º mes consecutivo, y la historia se repetía con una frustrante precisión.
Los gastos eran mínimos, meticulosamente controlados, cubriendo solo lo esencial. Nada para ella. Cerró la carpeta de cuero con un suspiro y se reclinó en su sillón, sumido en sus pensamientos. Esa tarde, después de que Sofía le diera de comer a Mateo y lo acostara para su siesta, Alejandro la llamó a su oficina. ¿Sucede algo?, preguntó ella al entrar, un atisbo de preocupación en su voz. Él le indicó la silla situada frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Necesito hablar contigo. Sofía obedeció, colocando las manos sobre su regazo, a la espera. Alejandro deslizó el estado de cuenta sobre la pulida madera de caoba hasta dejarlo frente a ella. 4 meses, Sofía. Han pasado 4 meses. Y sigues comprando estrictamente lo necesario. Las medicinas para tu madre, las cosas para Mateo, la comida básica. Nada más. Ella miró el papel, sin comprender del todo el rumbo que tomaba la conversación. Es que no necesito nada más, Alejandro. Ya te lo he dicho. Él negó con la cabeza, una suave sonrisa formándose en sus labios. ¿Sabes lo que tu madre me contó ayer? Me dijo que antes de que se mudaran aquí, tú solías trabajar turnos dobles siempre que podías, que dormías apenas 4 horas por noche, que había días en los que no comías para asegurarte de que Mateo tuviera su leche. Su voz se quebró ligeramente al recordar la confesión de Elena. Y ahora que tienes la oportunidad de descansar, de cuidarte, continúas poniendo a todos los demás por delante de ti. Es lo que hacemos las madres, Alejandro, respondió Sofía con una sencillez que lo desarmó. Nuestros hijos siempre serán lo primero. Alejandro se puso de pie y rodeó el escritorio, apoyándose en el borde, justo frente a ella. Pero también es fundamental que te cuides para poder seguir cuidando de Mateo. Y aquí viene la verdad que creo que necesitas escuchar. Para mí, tú no eres solo la mamá de Mateo. No eres simplemente alguien que vive en mi casa porque yo tenía espacio de sobra. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con un cuidado infinito. En estos 4 meses, Sofía, ustedes 3 han logrado transformar esta casa, que era un lugar frío y vacío, en un verdadero hogar. Mi intención inicial era ayudarlos, pero jamás esperé que fueran ustedes quienes me salvaran a mí. Sofía levantó la vista, la sorpresa dibujada en su rostro. Salvarte a ti. Pero si tú lo tienes todo, Alejandro. Él dejó escapar una risa carente de humor. ¿Tenía dinero? Sí. Tenía una casa enorme y éxito en los negocios. Pero estaba completamente solo, Sofía. Cada noche me acostaba en esta mansión sintiendo un vacío desolador por dentro. Y ahora me despierto y escucho reír a Mateo. Bajo y encuentro a tu madre preparando el desayuno. Te veo a ti jugando con el bebé en la sala. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Por primera vez en años, cuando llego a casa, no llego a un espacio inerte. Llego a un lugar donde hay personas que me esperan, no por mi dinero, sino porque de verdad les importo. Sofía sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Alejandro, nosotros también te esperamos. Mateo se emociona cada vez que oye el motor de tu coche. Mi mamá cocina tus platillos favoritos porque dice que trabajas demasiado y necesitas comer bien. Y yo, se detuvo, mordiéndose el labio inferior, nerviosa. ¿Y tú qué, Sofía?, preguntó Alejandro con suavidad, inclinándose un poco más hacia ella. Ella tomó una respiración profunda, reuniendo todo su coraje. Yo he empezado a verte de una manera diferente. Ya no eres solo mi jefe, Alejandro. Eres el hombre que salvó a mi familia. El que trata a mi hijo como si fuera suyo. El que le devolvió la salud y la alegría a mi madre. Levantó la vista, sus miradas encontrándose. Eres el hombre en el que confío ciegamente. El único que ha cumplido cada una de las promesas que me ha hecho. El silencio que siguió fue denso, cargado con todo lo que había quedado sin decir durante esos meses. Alejandro extendió la mano y tomó la de Sofía entre las suyas, sintiendo el ligero temblor que la recorría. Sofía, hay algo que necesito preguntarte, pero me aterra tu respuesta. Ella apretó su mano, dándole ánimos para continuar. ¿Crees que algún día podrías verme, no como tu salvador, ni como tu jefe, sino como algo más? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía sintió su corazón latir con una fuerza desbocada, segura de que Alejandro podía escucharlo. Algo más, repitió en un susurro. Alejandro asintió, acercándose aún más. Durante estos 4 meses, te he observado ser la madre más increíble que Mateo podría desear. Te he visto cuidar de tu madre con una devoción infinita.
Te he visto afrontar cada día con una fortaleza y una gratitud que me maravillan, a pesar de todo por lo que has pasado. Levantó su otra mano y, con una ternura infinita, apartó un mechón de cabello de su rostro. Y me he dado cuenta, sin poder evitarlo, de que me he enamorado de ti, de tu bondad, de tu fuerza, de la luz que irradias en cada habitación en la que entras. Sofía dejó escapar un sollozo entrecortado, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Yo también me he enamorado de ti, Alejandro. Pero tenía tanto miedo de arruinarlo todo, de que pensaras que solo te buscaba por interés. Él negó con la cabeza firmemente. Jamás pensaría eso de ti, Sofía. Eres la persona más honesta y genuina que he conocido en mi vida. Se arrodilló frente a ella, sosteniendo ambas manos de Sofía entre las suyas. Y es por eso que quiero preguntarte algo que llevo planeando desde hace semanas. Alejandro soltó sus manos por un instante y, del cajón de su escritorio, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Sofía se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos desorbitados por la sorpresa, mientras las lágrimas continuaban su descenso. Él abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero exquisitamente hermoso, una banda de oro con un delicado diamante que destellaba bajo la luz de la oficina. Sofía, en estos 4 meses he vivido más intensamente que en los últimos 5 años. Mateo me ha devuelto la ilusión de ser padre. Tu madre me ha regalado el calor de una familia. Y tú me has enseñado que todavía soy capaz de amar y de ser amado de verdad. Su voz temblaba, cargada de emoción. No puedo imaginar mi vida sin ustedes tres. No quiero ni imaginarla. Así que te lo pregunto, aquí, con todo mi corazón. ¿Te casarías conmigo, Sofía? ¿Me permitirías ser tu esposo, el padre de Mateo y el yerno de Elena? ¿Harías que esta familia que hemos formado sea oficial, para siempre? Sofía sollozaba sin control, asintiendo con la cabeza una y otra vez antes de que las palabras pudieran formarse en sus labios. Sí, logró decir finalmente entre lágrimas. Sí, Alejandro. 1000 veces, sí. Él se puso de pie, la levantó de la silla y la estrechó en un abrazo poderoso, mientras ambos lloraban. Era un abrazo que sellaba el final de un pasado doloroso y el comienzo de un futuro que ninguno de los dos había creído posible. La noticia del compromiso inundó la casa de una alegría tan palpable que parecía tocar cada rincón. Elena lloró de felicidad al enterarse, bendiciendo a Alejandro y abrazándolo como al hijo que la vida nunca le dio. Dios escuchó mis plegarias, repetía sin cesar. Le pedí que enviara a alguien que cuidara de mis niñas, y te envió a ti. Alejandro sentía que su corazón podría estallar de tanto amor. Durante los 2 meses siguientes, mientras organizaban una boda íntima, la vida continuó tejiéndose con momentos perfectos. Mateo cumplió 7 meses y ya lograba sentarse solo, sus ojos curiosos explorando el mundo a su alrededor. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su portátil en la sala, el bebé gateó hasta él y se aferró a su pantalón, tirando suavemente para llamar su atención. ¿Qué sucede, campeón?, preguntó Alejandro, bajando a su nivel. Mateo lo miró con esos ojos enormes y oscuros y dijo con una claridad asombrosa: «Papá». Esta vez no fue un balbuceo al azar. Fue intencional, fue real. Alejandro sintió las lágrimas picar en sus ojos. «Sí, Mateo. Soy tu papá», susurró, abrazando al bebé contra su pecho. Sofía apareció en la puerta y fue testigo de la escena, su propio corazón desbordándose de amor. «Nuestra familia», pensó con una paz que nunca antes había conocido. «Finalmente, tenemos nuestra familia completa». La boda se celebró en un sábado soleado en el jardín de la mansión. Fue una ceremonia íntima, con la presencia de Elena, algunos vecinos cercanos del antiguo barrio de Sofía que habían sido como una familia para ella, y 2 socios de negocios de Alejandro que se habían convertido en verdaderos amigos. Sofía lucía un vestido sencillo y elegante, con el cabello suelto cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Alejandro no podía apartar la vista de ella mientras caminaba hacia él, con Mateo en brazos. El bebé llevaba un diminuto traje que Elena había cosido con amor. Cuando Sofía llegó frente a Alejandro, colocó a Mateo entre ellos. El oficiante, un pastor de la iglesia a la que asistía Elena, sonrió con calidez. «Estamos aquí reunidos no solo para unir a Alejandro y Sofía en matrimonio, sino para celebrar la formación de una familia que Dios unió de la manera más inesperada». Alejandro tomó las manos de Sofía, con Mateo aún entre ellos, y comenzó sus votos. «Sofía, cuando llegaste a mi vida, yo no buscaba ser rescatado, pero eso fue exactamente lo que hiciste. Me rescataste de una existencia vacía. Me diste un propósito,
me diste amor. Me diste Mateo. Miró al bebé, que los observaba con fascinación. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Mateo necesita. Hoy y todos los días de mi vida. Sofía tenía lágrimas rodando por sus mejillas mientras pronunciaba sus propios votos. Alejandro, cuando creí que tenía que renunciar a mi hijo, sentí que mi vida se acababa. Pero tú apareciste como una respuesta a todas mis oraciones, como la prueba de que Dios nunca nos abandona. Su voz se quebró, pero continuó con determinación. Me devolviste a mi hijo, salvaste a mi madre y me diste un amor que pensé que nunca conocería. Prometo amarte, respetarte y construir contigo el hogar más feliz que este mundo haya visto. El pastor los declaró marido y mujer. Y cuando se besaron, Mateo aplaudió con sus manitas, provocando las risas de todos los presentes. La recepción fue sencilla, pero rebosante de amor. Elena había preparado una selección de los platillos tradicionales que tanto le gustaban a Alejandro. Un mariachi tocaba suavemente en un rincón, y Mateo gateaba entre los invitados, siendo el centro de todas las miradas. Al caer la noche, cuando los invitados se habían marchado, Alejandro, Sofía, Elena y Mateo se quedaron en el jardín iluminado por luces tenues. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sofía, reclinándose contra el hombro de Alejandro mientras Mateo dormía en sus brazos. Además de ser el día de nuestra boda, respondió él, se cumplen exactamente 6 meses desde que te encontré llorando en el cuarto de servicio, creyendo que tenías que renunciar a nuestro bebé. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. Alejandro besó su frente con una ternura infinita. Fueron los 6 meses más importantes de mi vida, Sofía. Pasé de vivir en una casa vacía a tener todo.